eh, el coronavirus. Tenemos que aprender a vivir con él. Ha sido difícil para todos. eh, ha sido difícil la cuarentena, ha sido difícil la cantidad de información que tenemos, algunas con fundamento científico, otras muchas no. Entonces, un poquito la idea de este evento es que podamos ir corrigiendo o podamos ir aclarando esas dudas, todas esas falsos rumores que hay por ahí alrededor, medicamentos milagrosos que hay alrededor y muchos de ellos desafortunadamente no sirven. Lo vamos a ir desarrollando poco a poquito con la mejor intención de que sea claro. Les he pedido a los ponentes que sean muy objetivos y que todo lo que vayamos a presentar venga basado en evidencia médica científica. No rumores, no me dijeron, no la comadre. Evidencia médica científica. Con nosotros está el doctor José Luis Copado, él es infectólogo pediatra, pediatra e infectólogo pediatra, y el doctor Luis López Virlain, que es pediatra y neumólogo pediatra. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro webinar. José Luis, ¿qué es el coronavirus? ¿Es realmente un virus nuevo? ¿Es un virus que ya estaba? ¿Qué nos puedes decir respecto al coronavirus? Hola Ricardo, sí, gracias. Es una pregunta bien importante porque si entendemos bien de qué se trata, ahí es donde vamos a poder entender por qué es que ahorita no tenemos un tratamiento efectivo y cómo es que, o qué herramientas tenemos para luchar contra él. Como mencionas, sí, efectivamente es un virus y realmente el término coronavirus hace referencia no a un virus en específico, sino a toda una familia de virus que ya conocemos desde hace mucho. Son virus que se conocen ya desde mediados del siglo pasado y con los que los humanos hemos convivido ya por mucho tiempo. Son virus que algunos miembros de esa familia son los causantes de la gripe estacional, ¿no? Del típico cuadro catarral, gripal que nos da varias veces por año y que en realidad no causa enfermedades muy severas. ¿Qué pasa con este virus en específico? Bueno, coronavirus, como te mencionaba, es el nombre genérico de la familia, que ahorita incluye 7 virus que afectan al humano. Y este nuevo virus, el nombre completo es el que hemos visto, SARS-CoV-2. Este prefijo de SARS hace referencia a otro miembro de la familia del coronavirus que circuló en Asia a principios de la década pasada, en el 2002, 2003, y que causó también una pandemia que afortunadamente se limitó a esa zona. Y bueno, este virus es nuevo para los humanos, ¿sí? Es un virus que a partir de mutaciones en los animales que son los hospederos naturales de este virus, que en este caso son los murciélagos, saltó de alguna forma. Todavía no sabemos cómo este virus saltó de los murciélagos a los humanos. Y ahí es donde de repente nos agarra desprevenidos porque encuentra a toda la población del mundo sin anticuerpos a este virus, porque al final de cuentas es un virus al que los humanos no estábamos expuestos, es un virus que ya existía en los animales, pero nos agarra desprevenidos a todos nosotros, sin anticuerpos. Y de la otra pregunta que me comentabas de qué es un virus, pues es una pregunta un poquito más difícil de explicar. Se ha estudiado mucho de los virus. Es difícil clasificarlos porque ni siquiera estamos muy seguros si se trata de un ser vivo. Tiene muchas características que lo hacen similar a los otros seres vivos, a las bacterias, por ejemplo, porque tiene material genético, pero tiene otras características que lo hacen muy particular. Al final de cuentas, los virus no tienen la capacidad de por sí solos dividirse, sino que requieren infectar a un hospedador, en este caso, pues nosotros, los humanos, para poderse replicar. Y pues, en términos finales, eso es lo que es un virus y pues bueno, algo nuevo al que los humanos no estábamos expuestos. Eso es interesante y sobre eso vamos a regresar un poquito más tarde. Es un ser vivo, pero no tan vivo. Necesita de otro ser vivo para proliferar. Vamos a ir sobre eso más adelante. Doctor Luis, ¿cómo se transmite la enfermedad? Quítanos un poquito de esos mitos de la enfermedad, que es como la roña cuando jugabas cuando eras niño, que te tocaban y la traes y ya ahí te daba. ¿Cómo se transmite esto? Claro que sí. Primero que nada, buenas noches a todos.
Gracias por participar en este evento. Creo que es importante dejar al lado los chismes de WhatsApp, los chismes de Facebook y entender que lo que les vamos a decir hoy es lo que la ciencia nos ha demostrado hasta ahora. La ciencia es evolutiva y lo que hoy sabemos probablemente sea algo completamente distinto a lo que sepamos en unos meses y por eso es importante seguir estudiándolo. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Este virus tiene una particularidad de ser un virus de los que se conoce como virus pesados, ¿no? Por su peso. Entonces, este virus necesita de un contacto cercano entre personas para que pueda haber esta diseminación. No es un virus que vuele en el ambiente, o por lo menos hasta la fecha del día de hoy, es incierto si puede llegar a mantenerse en forma de aerosol, aerosolizado o volando en el ambiente en algunas situaciones muy particulares. Entonces, es un virus que dependemos de este contacto estrecho. De ahí las recomendaciones que tenemos muy claras, que la hemos escuchado desde hace más de 6 meses. Es más, la hemos escuchado por lo menos cada invierno desde el 2009 a raíz de la epidemia de influenza, que es: necesitamos un contacto estrecho entre personas de menos de 2 metros. Que este contacto, lógicamente, no sea un contacto protegido. Si un médico está atendiendo a un paciente y ese médico está protegido con equipo de protección personal, un cubrebocas específico para protegerlo a él, una careta, unos guantes, etcétera, entonces esa distancia se puede romper, pero si no tenemos esa protección específica, que es esa protección claramente que vemos en las fotos de cómo se disfrazan los médicos para entrar a las áreas de los pacientes hospitalizados, entonces necesitamos mantener esa distancia. Esa distancia es muy importante porque el virus, cuando uno está hablando a volumen normal de voz, el virus no alcanza a volar más de 2 metros, cae, se precipita hacia el piso. Y en el piso se queda, en el piso se muere, en el piso se une a otras sustancias que lo inactivan, etcétera. Entonces, también de ahí ahorita vamos a hablar un poquito más de las medidas que tenemos que tomar para evitar la propagación. Pero así, cae el virus al piso y en el piso, en general, no pasa de ahí. ¿Qué sucede en superficies? Hay superficies que permiten que el virus se mantenga latente, o sea, entre comillas, vivo por más tiempo. Y estas superficies quiere decir que si yo estoy enfermo ahorita en este momento, estornudo, no me tapo la boca y lleno de mi saliva la mesa sobre la que estoy yo sentado, y ahorita llegan mis hijos en unos momentos, en unos 3, 4 minutos conmigo, en 5 minutos conmigo, tocan esa mesa con sus manos y se tallan los ojos, también es una vía de contagio. ¿Por qué? Porque el virus sigue latente en esas superficies. Pero insisto, lo que hace que ese virus se mantenga o mantenga esa latencia depende de la temperatura, depende de la situación de humedad relativa en ese momento, depende de las corrientes de aire, o sea, tiene muchos factores que influyen. No es nada más como lo hemos visto en algunas fotos en el metal dura tantos días y en la madera dura tantos minutos. No, porque en situaciones idóneas puede durar más tiempo en cada una de las superficies. En general, lo que a mí me gusta decirle a los pacientes es: consideren que en una zona de alto riesgo, o sea, si van a estar en un consultorio médico, si van a estar en algún lugar donde tienen contacto con muchas personas, aunque no sea un consultorio médico, consideren que esas superficies pueden estar potencialmente contaminadas. Entonces, de ahí la relevancia de lavarse las manos. ¿Sí? No tenemos que estar desinfectando las superficies de forma exagerada todo el tiempo, ¿no? Si nosotros nos lavamos las manos después de tocar las superficies y evitamos tocarnos la cara, no va a haber forma en la cual podamos estarnos llevando ese virus hacia la cara. José Luis, ¿cuántos virus necesitas para enfermarte? Vas caminando en la banqueta haciendo tu ejercicio en la mañana, no llevas cubreboca, pasa otra persona normal, no tosa ni nada, pasas así y podrías tener riesgo de... Esa pregunta es muy interesante. En realidad, todavía no se sabe exactamente el número de partículas virales mínimas para causar una infección. Sabemos otras cosas que van a ser muy importantes para estas situaciones que nos comentas. Sabemos, por ejemplo, que a mayor carga viral que nos haya infectado,
pues más la probabilidad de que la enfermedad que nosotros desarrollemos sea más grave. Si, por ejemplo, nosotros adquirimos la enfermedad por el contacto estrecho, porque a lo mejor algún miembro de nuestra familia estuvo enfermo y nosotros estuvimos cuidando de nuestro familiar, el contacto fue muy cercano durante muchas horas, durante muchos días, pues la carga viral que nosotros adquirimos seguramente va a ser más alta y la enfermedad que nosotros tengamos potencialmente podría ser más grave o con más síntomas. No se sabe el número, pero sí sabemos, un poquito ligado a lo que decía el doctor Luis, es que mientras más cortos sean los contactos con otras personas en situaciones de menos riesgo, pues es más probable que la carga viral sea menor y que el riesgo sea mucho menor. Sí se sabe, por ejemplo, que tener una conversación persona a persona de más de 20 minutos incrementa el riesgo. Ciertos tipos de comunicación incrementan el riesgo. No es lo mismo estar simplemente caminando al lado de una persona cuando los dos van a lo mejor en silencio que al estar hablando con una persona. Al final de cuentas, cuando nosotros hablamos, emitimos estas pequeñas gotitas que hacía referencia el doctor Luis por las que viajan los virus. Ojo, no pensar que estas gotitas son solo las gotitas que nosotros podemos ver, ¿no? Cuando de repente podamos inadvertidamente o por accidente emitir alguna gotita de saliva. Son gotitas que muchas veces son microscópicas, pero por las que viaja el virus. Por ejemplo, gritar, cantar, son actividades por las que nosotros exhalamos con más fuerza y podemos emitir más virus. Entonces, pues realmente es tratar de sumar o de ir poco a poco añadiendo los riesgos que tenemos. También, si el contacto que tenemos con las personas en lugares cerrados, pues obviamente estas gotitas van a tener más probabilidad de caer a nosotros que si, por ejemplo, el contacto es en un lugar abierto. Y un poquito regresando a lo que comentabas, pues bueno, cuando uno va caminando por la calle y se cruza con una persona, esos pequeños momentos, fracciones de segundo que nos podamos cruzar con una persona realmente es muy poco. Y un riesgo de infección por un contacto tan ocasional como eso, pues es un riesgo mínimo. Yo diría prácticamente nulo. No son el tipo de contactos porque nosotros nos debamos de preocupar, sino contactos, como decía a lo mejor Luis, en lugares cerrados, en oficinas que tengan mala ventilación, que estemos cerca de algún colega en el trabajo, cerca de la oficina, pero no por el contacto ocasional con alguna persona en la calle, por ejemplo. Ahora, ya tuviste el inóculo, ya tuviste los virus suficientes para que puedas contraer enfermedad. ¿Cuánto tiempo pasa de que tú tienes ese contagio a que te aparecen síntomas? Y o que no te aparezcan síntomas, pero que tengas el virus. Luis. Pues aquí es importante considerar dos cosas. Primero, ¿qué sabemos hasta la fecha de esos famosos portadores asintomáticos? Realmente esos portadores asintomáticos a los cuales estamos escuchando ahorita son personas que nos dieron positivos a una prueba y no tienen ningún síntoma de la enfermedad y no están en un periodo previo a iniciar con esos síntomas. En otras situaciones, en otras enfermedades, incluida la influenza, sabemos cuántos de esos enfermos que nos salen positivos y son asintomáticos son realmente falsos positivos de la prueba. Hoy en día, como no tenemos tantos estudios en el largo plazo de conocer si desarrollaron o no anticuerpos, no sabemos cuántos de esos asintomáticos son realmente positivos. Por la situación de la pandemia, lógicamente a cualquier positivo lo estamos considerando verdadero positivo, aunque sea asintomático. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de que pudiera estarse incubando este virus? De acuerdo a los estudios que se han hecho, el tiempo máximo, no máximo, el tiempo de pico máximo de inicio de síntomas en una persona que se contagia de un enfermo es en los primeros 7 días. Entre el día 2 y el día 7 es cuando viene el pico máximo de inicio de síntomas. Pero eso no quiere decir que pasando el día 7 ya podemos cantar victoria. ¿Por qué? Porque se han descrito casos de personas que han tenido un periodo de incubación un poquito más prolongado, cercano hacia los 14, 15 días. Por lo tanto, si una persona tiene un contacto con una persona positiva confirmada, el aislamiento de esta persona debe de mantenerse por 14 días estricto. ¿Por qué? Porque vamos a permitir todo este periodo de incubación conocido hasta el momento para poder decir este paciente ya no se contagió o ya no fue sintomático o no.
También, obviamente, ahorita, insisto, vamos a seguir platicando de esto. De ahí va a venir la relevancia de cuál es el momento idóneo para hacerle la prueba a una persona que tuvo contacto con un enfermo y cuándo es el momento idóneo de solicitarle una prueba de anticuerpos a una persona que sospecha que tuvo la enfermedad o bien que se confirmó que tuvo esa enfermedad. José Luis, ya que estamos hablando de pruebas, yo tengo, frecuentemente me mandan la prueba china mágica que ya la consiguieron a un precio baratísimo y que quieren tener pruebas en casa. ¿Cuándo pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Vale la pena tener pruebas en casa? Platícanos un poco de eso, por favor. Sí, claro. Mira, como comentaba ahorita Luis, en general podemos decir que tenemos dos tipos de pruebas. Aquellas que directamente van a buscar el virus, que el nombre de esta prueba es PCR, que lo que hace es buscar material genético de los virus. La forma en la que se realizan estas pruebas son por medio de hisopos, ya sea en la nariz o a veces en la región de la garganta, de la faringe, en el que se van a buscar partículas o fracciones del material genético de los virus que evidentemente los humanos no tenemos y que no tendríamos por qué nosotros tener, y es lo que se busca. Al final de cuentas, esta prueba, al estar buscando al virus, es una prueba que va a ser muy útil en los primeros días de la infección, porque es cuando vamos a tener nosotros el virus. Es una prueba que es bastante útil, es tardada porque no en todos los lugares se tiene el equipo necesario para procesarlas. En muchas ocasiones se mandan inclusive fuera de la ciudad estas pruebas, por eso son pruebas que según el lugar donde las hagamos nos pueden tardar 2 o 3 días en tener los resultados. Sin embargo, los resultados son útiles si los vemos en el contexto de la enfermedad aguda, y con esto me refiero a los primeros días en que nosotros tenemos la enfermedad. Esta prueba va a ser más sensible, es decir, va a tener mejor capacidad de detectar al virus en los primeros días luego de que tenemos la infección. El momento en que va a ser mucho más sensible va a ser a los 7 días de que comienzan los síntomas, porque después de esto nuestro cuerpo, conforme vaya eliminando el virus, esta prueba va a perder un poco de sensibilidad y ya no va a ser capaz de detectar cada vez cantidades menores del material viral. Por eso esta es la prueba que, por ejemplo, utilizamos sobre todo en los hospitales. Cuando nos llegan pacientes que nosotros podemos sospechar que pudieran tener esta infección, pues es la prueba más útil. Obviamente, un paciente que tenga esta prueba positiva, podemos nosotros asumir que es un paciente que tiene el riesgo de ser infeccioso o de ser contagioso. La prueba en sí no detecta si los virus son viables o no, pero bueno, es algo que nosotros podemos asumir de esa prueba. Me gustaría interrumpir ahí, perdón, José Luis. En ese respecto, lo que comenta el doctor Copado de si el virus es viable o no. Han habido estudios que se han realizado en diferentes países en los cuales se ha identificado que más allá del día 9 puede haber presencia del virus o detección del ARN del virus, que es el material genético del virus en el paciente, pero después de este día 9 ya no hay virus infectante. Entonces, el tener una prueba en la cual se detecte el ARN del virus no es lo mismo a tener el virus infectante presente en la persona. Entonces, también hay que tomar eso en consideración para poder delimitar estos aislamientos y estos contactos que pueden ir teniendo los enfermos, incluso en las áreas hospitalarias, ¿no? En mantener tan aislados a los pacientes de sus familiares, que eso también ha causado una situación problemática hacia los pacientes graves, a los pacientes que eventualmente fallecen, en la soledad. Entonces, de aquí creo que podemos partir de algo importante. Perdón que te haya interrumpido, José Luis. No, muy de acuerdo con lo que mencionas. Y bueno, en general, esas sí son pruebas que por la complejidad solemos limitar un poquito más al uso hospitalario. Y al final de cuentas, pues ten en cuenta eso, van sobre el material genético del virus, es lo que están buscando. Y el otro grupo importante de pruebas que tenemos son las que buscan los anticuerpos. Estas pruebas se tienen que hacer en sangre y buscan dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas que nuestro cuerpo genera naturalmente y que van dirigidas específicamente contra un virus o una bacteria o algo externo a nuestro cuerpo en específico. Son
proteínas muy específicas en el sentido de que un mismo anticuerpo, un único anticuerpo va a estar dirigido y diseñado específicamente para atacar un patógeno específico, un virus específico. Y esto, al final de cuentas, es lo que nos va a dar la inmunidad. El tener anticuerpos presentes nosotros puede ser una señal, no la única, pero puede ser una señal de que nosotros ya tenemos ciertas defensas contra los virus. Ahorita tocaré un poquito más de por qué ciertas defensas, ¿no? Pero bueno, en general hay dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG, esos son los nombres. Y es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver en las pruebas que nos hagamos, porque como mencionas, Ricardo, han estado saliendo muchas pruebas en el mercado. Hay unas pruebas rápidas, que las pruebas rápidas son aquellas que no se tienen que procesar en los laboratorios, que se hacen con una muestra muy pequeña de sangre, una gotita similar por ejemplo, los glucómetros que utilizamos para checar la glucosa en sangre. Se hacen con pequeñas muestras de sangre en unos cartuchos de plástico y dan el resultado en cuestión de minutos. El problema con esas pruebas es que son poco específicas y los resultados no nos podemos confiar en ellos tanto como con las pruebas en sangre que miden IgG e IgM. En primera, porque los resultados pudieran ser falsamente positivos o falsamente negativos al cruzarse con los anticuerpos que nosotros tenemos contra otros coronavirus. Como habíamos mencionado antes, existen muchos tipos de coronavirus. Muchos causan la gripe normal. Y el problema de estas pruebas rápidas es que pudieran estarnos detectando falsamente estos anticuerpos y nosotros quedarnos con una noción errónea de que los anticuerpos que tenemos son protectores contra el COVID-19, sin que sea así, siendo que a lo mejor nos estén hablando de una inmunidad contra los otros tipos de coronavirus. Y los que son en sangre, pues bueno, los anticuerpos tardan tiempo en empezarse a producir. Desde que nosotros estamos expuestos al virus, nuestro cuerpo detecta que se enfrenta a un virus nuevo, comienza a producir los anticuerpos. Más o menos después de 7 días de que comienzan los síntomas, se pueden empezar a detectar los anticuerpos en sangre. Alrededor de 2 semanas después de la infección es cuando empiezan a tener los niveles más altos. Y después de ahí tenemos dos opciones con los anticuerpos. El IgM desaparece rápidamente, más o menos a las 5 semanas han desaparecido los anticuerpos, y van a quedar los otros, los IgG, que son los que nosotros llamamos anticuerpos de memoria, porque esos duran más tiempo y son los que nosotros esperamos que nos vayan a conferir. Aquí te preguntaría, decía la OMS, testing, 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 ¿no? Que hagamos pruebas. ¿A qué pruebas se refieren y en qué momento? Por ahí alguien nos hace favor de preguntarnos, ¿y si eres asintomático, en qué momento te haces una prueba? ¿O cómo sabes que estás enfermo? Pues mira, el momento idóneo de hacerse la prueba solamente lo conocemos en aquellas personas que tuvieron contacto con un confirmado positivo. Entonces, ahí sí sabemos que esa prueba, como bien lo comentaba José Luis, el momento adecuado es alrededor de ese día 7 del contacto con la persona enferma. Sin embargo, el estar negativo en el día 7 no te garantiza que en el día 8 puedas estar positivo, ¿no? O sea, insisto, ese periodo de incubación del que hablábamos hace unos minutos puede extenderse un poquito más dependiendo de las características del paciente, las características del inóculo, las características del lugar en el que estén como tal. Entonces, es difícil decir, si te haces esa prueba, ese día ya estás, ¿no? Obviamente, mientras más te acerques a ese día 7, habiendo tenido el contacto directo con una persona que conoces como sintomático y positivo, sabemos que es por ahí. Ahora, la recomendación de test, del cual habla la Organización Mundial de la Salud, tenemos que diferenciar dos cosas que usamos o que hacemos en medicina. Una es la medicina clínica, que es la medicina que practicamos los que estamos en consultorios viendo pacientes, y otra es la salud pública o la medicina a nivel comunitario. La práctica es distinta. En la medicina práctica, los que vemos pacientes, y yo que soy docente en la universidad, ahora me preocupa mucho el tratar de transmitirle a los alumnos que para poder diagnosticar una enfermedad a fuerza tienes que hacer un estudio, ¿no? Cuando realmente, históricamente lo hemos sabido, quienes llevamos practicando medicina ya unos años, quizá la sensibilidad en el diagnóstico es lo más importante, la sensibilidad del médico, el decir, yo creo que este paciente lo puede tener positivo o no.
hablando de salud pública, el decir test, 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 no se debe de confundir con testear a toda la población con los ojos vendados, ¿sí? Como se supone lo hacen en China. Los chinos, perdón que me desvíe un poco el tema, pero hay que creerles una cuarta parte de lo que te dicen, ¿sí? Entonces, ese testeo abierto a la población general tendría que, si lo van a hacer, tendría que estar siendo de forma repetida y escalonada en las comunidades con la finalidad de sí detectar a esos potenciales portadores asintomáticos. Lo que sí debe de haber disponibilidad de la prueba para quien necesite una prueba. O sea, que no suceda lo que nos sucedió en el país al inicio de la epidemia o en los momentos en los que estuvo más intensa la epidemia, que llegó un punto en el que no había pruebas disponibles. No era que no se quisieran hacer, es que no había con qué hacerlas. Entonces, a lo que nos debemos de referir con ese test, es que haya disponibilidad para que se le haga a todo sospechoso. Hoy en día, 2 de julio del 2020, en el pico de pandemia, o uno de los picos de pandemia que estamos teniendo a nivel global, no nada más me refiero a México, toda persona con síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria y o diarreica y o febril es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Entonces, en esas personas son aquellas a las que debemos de decir, bueno, está la posibilidad de que exista la enfermedad, ¿sí? Salvo que, claro, tengas un cuadro clínico obvio y lógico de otra persona. Hace 2 días yo veía en el consultorio un niño, me dicen, tiene mucha fiebre, tiene mucha fiebre, tiene mucha fiebre. Yo me preparé, te vistes todo para recibir al niño y llega el niño con ronchas de varicela. Entonces, pues ese niño lógicamente no le tengo que hacer un test de coronavirus porque clínicamente tiene varicela y no hay forma que vaya a salir con el coronavirus positivo. Entonces, debemos de tener esa disponibilidad de pruebas para aquel paciente que no tiene clínicamente datos de otra enfermedad y que no nos explicamos cuál puede ser la causa. Siempre los médicos que practicamos medicina, a veces muy a la ligera decimos, esto es viral, esto es viral, como que el viral siempre es como es lo más común, es lo más fácil de decir, bueno, pues si es viral, seguramente no es nada y con unos días con el manejo sintomático se le irá quitando. Hoy es viral, te pone los pelos de punta, porque es viral, puede ser que sea coronavirus. Sí, claro, y un poquito más de lo que dices, al final de cuentas, siempre que vayamos a tomar una prueba, necesitamos pensar antes de tomarla, qué vamos a hacer con esa prueba o para qué le estamos tomando. Más adelante platicaremos que mucha gente tiene síntomas a lo mejor muy leves y también ha pasado que, sobre todo en los primeros meses, cuando era muy difícil conseguir la prueba, ahí andaba la gente por toda la ciudad, de laboratorio en laboratorio, de hospital en hospital, con tal de hacerse la prueba. Y ahí es un poco lo que comento yo de la pregunta, ¿qué vamos a hacer con ese resultado? Una recomendación que a mí me parece buena es que aquellas personas, como decía Luis, que tengan síntomas sugestivos de coronavirus, asumir y comportarnos como que tienen coronavirus y punto. Y que son personas sanas, se mantengan aislados en casa, se estén vigilando, estén en contacto estrecho con su médico, que estén pendientes de los síntomas de alarma que pudieran desarrollar. Y bueno, a lo mejor más adelante que haya pasado y que ya no estén dentro de este periodo contagioso o infeccioso, a lo mejor buscar el otro tipo de pruebas, ¿no? Las pruebas a lo mejor anticuerpos que nos van a confirmar en retrospectiva la enfermedad que se tuvo y que ya hay defensas, ¿no? Pero tampoco empeñarnos en que la gente se quiera hacer un diagnóstico y ande por toda la ciudad, porque ahí es precisamente donde se nos puede salir de la mano esto. Si tenemos gente que está contagiosa y que está recorriendo toda la ciudad en busca de un sitio donde hacérsela, pues son muchas oportunidades de seguir transmitiendo esta enfermedad. Aquí es interesante porque hoy día creo que ante un proceso febril, ante un proceso de malestar general, Luis mencionó diarrea, porque se menciona mucho el tema respiratorio, pero la diarrea también puede ser un síntoma inicial de coronavirus. Entonces, hay que estar alerta con esa sintomatología. Ahorita que hablaban el de es viral, me da risa porque esa era una de las formas fáciles de quitarte un poco a la gente, de darle una explicación que la satisfaciera y quedara contenta. Y hoy día decir es viral, pues si tienes, es más, ahora creo que lo debes de pensar de primera intención. Muy bien, paciente asintomático, tiene coronavirus, es asintomático, ese es riesgoso. Los niños son muy contagiosos, dicen que los niños es muy
muy asintomática y pueden ser fuentes de contagio, perdón. ¿Nos dices algo al respecto, Luis? Sí, sobre los niños es algo muy especial. Empezando la pandemia, gran parte de los aislamientos que se realizaron fueron tratando de separar a los niños del resto de la población. Voy a tomar un poco como ejemplo a la influenza. La influenza en el hemisferio norte, donde vivimos nosotros, su pico máximo anual de casos es del 6-7 de enero, que es cuando entran los niños de clases después de las vacaciones de invierno, a cuando salen a las vacaciones de Semana Santa. Ese es el pico máximo de casos de influenza anual. ¿Y por qué después de que regresamos de vacaciones de Semana Santa o el famoso Spring Break, por qué consideramos que ya se terminó la temporada de influenza? Precisamente porque de forma empírica todos nosotros lo que estamos haciendo en esa Semana Santa es, entre comillas, un aislamiento de 14 días, como estamos haciendo ahorita con el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son fuertes transmisores del virus de influenza. Y entonces pensábamos que esta era la misma situación con el coronavirus, que los niños, iban a ser los principales diseminadores de la enfermedad. Y oh sorpresa, resulta que no es así. Resulta primero que los niños, aún teniendo sistemas inmunológicos inmaduros, no se afectan tanto por el coronavirus como se afectan la población arriba de los 20 años. En general el pleonasmo lo voy a generalizar. Arriba de los 20 años es cuando existe mayor riesgo, ¿no? Abajo de los 10 años, mientras más chiquitos, salvo que quitemos al periodo del primer año de vida, el riesgo es muy bajo de que el niño se enferme. Ahora, que ese niño que va a ser probablemente muy oligosintomático, que se refiere a que tenga poquitos síntomas o tenga muy síntomas leves, que ese niño lo esté transfiriendo, también a lo que lo que se ha visto en diferentes estudios, es que ese niño es muy mal contagiador de la enfermedad. Voy a poner un ejemplo que hay en uno de los artículos que han estudiado esto. En una casa donde llega un adulto contagiado, ese adulto por lo menos contagia a 2 personas más dentro de esa casa. Mientras que en las casas donde llega un niño contagiado, de donde sea que se haya contagiado, su probabilidad de contagio a alguno de los adultos es muy baja, ¿sí? O sea, es de menos de 1 persona por hogar. Entonces, realmente el niño es un mal transmisor de la enfermedad. Algunos países incluso han tomado esta información, que yo creo que es una información que tenemos que tomar con pinzas a la fecha de hoy, porque son estudios muy pequeños y muy aislados. Pero hay países en los que han tomado esta decisión de reabrir escuelas generalizada en base a esta información. Yo creo que vamos a ir viendo conforme se vaya escalonando la reapertura de los centros de convivencia, particularmente infantiles, cuál es realmente el impacto que tiene la población infantil sobre la pandemia. Yo me atrevería a decir que en base a estos estudios y a lo que hemos visto, llevamos 4 meses o 3 meses con los niños completamente aislados del mundo, porque a los niños son a los que curiosamente más aislados hemos tenido, que la pandemia no ha cedido para nada. Al contrario, se ha ido escalonando cada vez más. Entonces yo me atrevería a decir que sí, esta información que se está reportando, se ha reportado en Australia, se ha reportado en Nueva Zelanda, se ha reportado en Japón, se ha reportado en Holanda, se ha reportado en Alemania, es información que le tenemos que dar mucho valor. Yo como pediatra incluso creo que es importante para las mamás y las abuelitas de los niños que no vivan en la paranoia, porque así están mucha gente, su gran miedo es que ¿qué va a pasar con mis hijos? Es que yo ya leí que el Kawasaki, es que yo ya leí que a mi hijo se va a poner grave. Al contrario, el riesgo de un niño es muy bajo. Entonces, afortunadamente, qué bueno que lo estén cuidando, pero afortunadamente los niños, su riesgo va a ser muy bajo y va a ser mucho más bajo también para que vayan transmitiendo esta enfermedad. Esto no quiere decir tampoco que no se cuiden. Si hay un niño enfermo en casa, se tienen que cuidar igual, y los contactos de ese niño en casa igual deben de mantener un aislamiento estricto por esos 14 días a espera de ver si desarrollan o no algún tipo de síntoma. Oye, para las mamás que están ahorita aquí haciéndonos el favor de acompañarnos, es una buena noticia, porque el que puedan regresar los niños a la escuela con cierta seguridad, va a haber muchas, sobre todo las que están haciendo home office con el niño encima, va a ser una buena nueva. Hay No, que y el estar muy daño que alerta estamos de esta. viendo
psicológicamente a los niños también ha sido un Sí, pues impacto sí. muy negativo. Esa pérdida de relaciones sociales en los niños, en el largo plazo puede ser algo muy, muy problemático para esta generación. Sí, Y claro. Y eso ojalá y se pueda recuperar pronto, ¿no? Adelante, José Luis. veo aquí, hay una pregunta que me parece muy interesante para retomar un poco lo que ya había comentado Luis. Pregunta a alguien que cuáles son los síntomas que aparecen en todos los casos, así, haciendo énfasis en todos los casos, y cuáles solo en algunos. Al final de cuentas, si es una enfermedad que en muchas de las personas que se infectan van a ser asintomáticas, pues es que decir que hay gente que nunca va a tener ningún síntoma y que nunca se va a enterar que tuvo la enfermedad a menos que se haya hecho la prueba. Esto pues es muy impráctico porque no hay realmente muchas situaciones en las que debamos nosotros estar haciendo pruebas a gente que no tiene ningún síntoma. Esta es información, por ejemplo, que se ha obtenido a partir de este caso tan sonado que hubo en Japón, en el crucero que hubo en Yokohama, que bueno, sabían que había gente infectada y lo que hicieron es que, bueno, tomaron eso un poco como experimento, hicieron pruebas a todas las personas que estaban a bordo del barco y encontraron que muchas de las personas, alrededor de 40% de las personas que estaban en el barco, dieron positivas a la prueba y no tenían absolutamente ningún síntoma. Ahora bien, también están estas personas oligosintomáticas que mencionaba Luis, que son síntomas tan ligeros que a lo mejor nosotros podemos no atribuir al coronavirus, ¿no? Pueden ser cosas tan leves como un dolor de cabeza, malestar, cansancio, que ojo, no por esto se trata de que entremos todos en un modo de paranoia, porque al final de cuentas son síntomas muy inespecíficos que todos sabemos que hay un sinnúmero de situaciones que las pueden generar, ¿no? Entonces, tampoco estar en paranoia por eso. Y si ya nos vamos a los síntomas más frecuentes, bueno, pues aquellas personas que tienen el cuadro un poco más clínico de la enfermedad, pues la fiebre es la que frecuentemente se presenta más, cansancio, fatiga, dolor de cabeza y diarrea y tos serían los síntomas más frecuentes. A partir de esto se describió un síntoma bastante interesante que ha ayudado también a identificar a aquellas personas que no tienen otros síntomas, que es la anosmia, que es gente que de manera pues, relativamente súbita pierden el sentido del gusto, el sentido del olfato, muchas veces sin ningún otro síntoma. Esto es un síntoma útil porque son pocas las situaciones que pueden producir la aparición de este síntoma tan súbitamente. Y bueno, ahorita que estamos en periodos de pandemia, es un síntoma muy, muy sugestivo y hay inclusive gente o países que ya utilizan este síntoma por sí solo como un indicador de infección por coronavirus. Entonces, pues estar también pendientes de ese síntoma que fue alguna de las novedades que trajo el coronavirus o que hemos ido aprendiendo a lo largo de este camino. Ahora, cabe señalar que no el que te dé coronavirus, si estás asintomático, por definición, asintomático es sin síntomas, no te vas a dar cuenta. Cuánta de la población sea asintomática no lo podremos saber. Yo puedo haber tenido contacto con una persona con coronavirus, no tengo síntomas, me hago una prueba, sale positiva, pues salió positiva, pero no tengo síntomas. Pero estarte checando, es un poquito en respuesta a las gentes que quieren tener las pruebas rápidas en casa. Pues no que te estés haciendo la prueba rápida diario, si no tienes, si te estás cuidando, no necesitas hacer eso. Por otro lado, ¿cuáles o cuántos son los pacientes que realmente tienen una forma grave? Hablemos de los adultos, José Luis, y después que Luis nos diga de los niños. Algo tocó el tema de Kawasaki y luego ya nos dedicamos un poquito a preguntas que tenemos algunas ahí en el tintero. Muy bien, imaginemos, Ricardo, que tenemos 100 adultos que se infectan por coronavirus. Vamos ahorita a dejar de lado a los asintomáticos porque el rango de asintomáticos todavía es algo que, como tú dices, no sabemos y no vamos a saber porque la única forma de saberlo sería hacerle pruebas a toda la población y eso es lo que no vamos a hacer. Pero imaginemos que tenemos 100 adultos que se infectaron de coronavirus y que sí van a presentar síntomas. De esos 100 adultos, la mayoría, un 85% de los pacientes van a desarrollar síntomas leves, es decir, síntomas que no requieran que la gente vaya al hospital. Son estos que habíamos mencionado. Pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, mucho cansancio, dolor muscular, diarrea y algo de tos. Pero al final de cuentas van a ser síntomas que aunque sí se van a sentir mal, porque definitivamente son síntomas que te van a tener molesto y que a lo mejor no te van a permitir realizar tus actividades normales, pero van a ser síntomas que se consideran leves porque no te van a llevar al hospital. Entonces tenemos ahí un 80-85% de los adultos.
Luego tenemos aquellos, todo el resto de los pacientes, pues ya serían considerados graves, porque van a ser pacientes que sí van a requerir de manejo en el hospital. Y es ese 15-20% de pacientes restantes que sí requieren del hospital, que son los que nos preocupan desde un punto de vista de salud pública, porque al final de cuentas 15%, aunque pareciera que es poco, si juntamos de manera repentina a toda la población con esta gravedad, es ese momento en el que se saturan los hospitales y es precisamente lo que va encaminado todas las estrategias de salud pública. Estos pacientes que requieren hospitalización van a requerir la hospitalización la mayoría de las veces porque requieren un apoyo con oxígeno. Tenemos muchas formas en los hospitales de nosotros dar soporte con oxígeno. La mayoría de estas personas, a lo mejor solo con unas puntitas de oxígeno, con una cánula en la nariz que les esté brindando oxígeno, será suficiente. Y vamos a tener un número muy pequeño, que va a ser el 5% de todos los adultos que presentan síntomas que van a tener un estado crítico, es decir, que van a requerir ya de apoyo avanzado, de apoyo en terapias intensivas, que a lo mejor van a requerir que este oxígeno ya se les brinde por medio de un ventilador, y pues son los pacientes más críticos y que obviamente van a tener el riesgo más alto de complicaciones graves e inclusive la muerte. Todo esto de que vamos a comprar ventiladores y vamos a tener ventiladores. El ventilador es una herramienta de alta tecnología, muy alta tecnología. Puedes tener muchos ventiladores y ojalá y tuvieras la cantidad de médicos suficientes para saber manejar bien un ventilador. El ventilador en buenas manos salva vidas. En manos inexpertas no solo no ayuda, puede matar a un paciente. Entonces, eso también de que ya trajeron 50,000 ventiladores de China, habrá 50,000 doctores, 50,000 técnicos de inhaloterapia, 50,000 enfermeras o más para darle, para poder utilizar correctamente eso. Entonces, ese es uno de los mitos que andan ahí, de que no estamos ya atendiendo todo, hay un déficit de ventiladores o hay un superávit de ventiladores. No es nada más el ventilador. Luis, Claro, Ricardo, háblanos el cuidado de un del paciente Kawasaki. grave es un cuidado muy complejo que no solo involucra que existe una cama en el hospital, porque como mencionas son cosas que hemos a veces visto en las noticias, ¿no? Que si los hospitales a lo mejor sí tienen camas o no tienen camas, pero el espacio físico, la existencia de una cama es solo una de las muchas herramientas y recursos que se necesitan para atender a estos pacientes. Un solo paciente requiere de un equipo de varios médicos, de varias enfermeras, de técnicos de inhaloterapia. Es un equipo muy grande y a veces ahí es donde están las limitaciones. No solo se trata de que sean hospitales que tengan las camas, sino que tengan todo lo que requieren para la atención del paciente, que sí, como dices, es muy complejo. Ojalá solo fuera cosa de ventiladores, ¿no? Yo le decía el otro día a un paciente como ejemplo, imagínate que a todos nos regalan un coche de Fórmula 1, ¿cuántos lo pueden manejar? ¿No? Pues es así de complejo es una tecnología que muchos médicos no la saben utilizar, ¿no? Nosotros, yo me dedico a las vías respiratorias de niños y sé manejar un ventilador en un paciente pediátrico, pero en un paciente adulto mi competencia es más limitada. Entonces, incluso en personas que nos dedicamos a eso, también tienes tus limitantes. Es muy, muy complejo. Pero bueno, voy a seguir explicando lo que queríamos hablar, ¿no? Sobre los niños. ¿Cuál es el riesgo de los niños? Les decía yo, abajo de 20 años, en general, la población tiene un riesgo muy bajo de enfermedad, ¿sí? La edad pico en la cual se presentan pacientes sintomáticos es entre los 7 y los 11 años de edad, ¿sí? Ese es cuando más niños sintomáticos podemos presentarse. Obviamente, mientras más se acercan hacia los 10, 11 años, son los niños que tienen mayor riesgo de deterioro eventual, ¿no? No quiere decir que no puedas tener un niño de 2 años grave, ni que vayas a tener a fuerzas un niño de 19 años o un joven de 19 años grave. Ahora, la población menor de 1 año es una población muy especial, siempre en la medicina lo ha sido, en muchas situaciones, no nada más en coronavirus, porque es una población muy vulnerable. Mucho tiene que ver con el hecho de que fisiológicamente o biológicamente el niño menor de 1 año es un ser completamente dependiente de otra persona. Y entonces no te dice nada, no te dice mamá me duele la cabeza, mamá me siento mal. Se dan cuenta las mamás que se siente mal el niño cuando lleva ya varias horas con fiebre o cuando ya lleva varias diarreas o cuando ya empieza a tener dificultad para respirar. De ahí la complejidad en estos niños. Quizá no tenemos tantos casos que se deterioren en niños más grandes porque avisan antes. Me duele la cabeza, me siento mal, tengo tos, etcétera. Como
dicen por ahí, son un poco más chillones voluntariamente. Los niños menores de 1 año no tienen eso. De toda la población pediátrica, la mortalidad a nivel mundial es menor al 1%. Entonces, el riesgo de enfermedad grave y mortal en niños. El riesgo de enfermedad grave y mortal en niños es muy bajo y por lo tanto creo que es una población que, si bien no hay que descuidar, es una población que tenemos que tener en una estrecha vigilancia, pero con la tranquilidad, no entrar en la paranoia de que no quieren salir ni a la esquina, porque eso no los va, no va a ayudar. Así es, perdón que me desaparecí, se me congeló un poquito aquí el internet. Pero les decía yo, ¿cuándo vamos a tomar en consideración que puede tener riesgo ese paciente? Niños que tengan antecedente de una enfermedad cardíaca, ¿sí? Niños que nacieron con alguna malformación cardíaca, como punto inicial. Segundo punto, niños que tengan problemas respiratorios crónicos, de la índole que sea, ¿sí? Niños que tengan inmunodeficiencias, fibrosis quística, asmas mal controlados. Lógicamente, de estos enfermos, aquel niño que está controlado y compensado, su riesgo es menor. ¿Qué otros niños tienen riesgos? Niños con trastornos nutricionales, al lado al que lo vean, obesos extremos y desnutridos. Esos niños tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el niño en extremos nutricionales es inmunodeficiente. Quiere decir que sus defensas no son las más correctas o las más adecuadas desde el punto de vista de la función. Entonces, eso es lo que sucede en los niños. Si vemos esos casos que se han reportado de enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que ha existido hace muchos años. Alrededor del año 67 se reportó el primer caso de enfermedad de Kawasaki en el mundo. ¿Quién la descubrió? Un doctor de nombre Tomisaku Kawasaki, que por cierto acaba de fallecer hace unas semanas. Era un genio de la medicina. Y él descubrió una enfermedad en la cual los niños tenían fiebres largas, fiebres más de 5 días, que se podían asociar con la presencia de hinchazón en las manos, con ronchas en los cuerpos, en la región de las ingles, que se les hinchaban los labios, la lengua se les veía como si fuera una fresa, tenían un ganglio grande en el cuello de un lado y no se conocía la causa. Y como complicación lo que tenían eran que desarrollaban unas hinchazones en las arterias que le dan sangre al corazón, que se llaman arterias coronarias. Para quienes no saben quiénes son las arterias coronarias, son esas que se les tapan a las personas que se infartan. Entonces ahí se les hace como un chipote a la arteria. ¿Qué pasa en ese chipote? Se mete sangre, se hace turbulencia, se forma un coágulo y eventualmente se puede infartar, pero en el largo plazo. Entonces, siempre hemos conocido esa enfermedad, o por lo menos desde esa fecha, y nunca hemos encontrado la causa de esa enfermedad, ¿no? Se ha estudiado esa enfermedad muchísimo, se ha asociado con shampoos para limpiar alfombras, se ha asociado con algunas bacterias, se ha asociado con algunas enfermedades virales, etc. Entonces, decir ahora que esta enfermedad que se está desarrollando ahorita es enfermedad de Kawasaki, pues no es. ¿Por qué? Porque Kawasaki ya existía y el coronavirus SARS-CoV-2 no existía antes. Entonces, es solamente un desencadenante más de la enfermedad de Kawasaki. Sabemos perfectamente que la enfermedad de Kawasaki puede ser después de un cuadro infeccioso, llámese por influenza, llámese por estreptococo, llámese por campylobacter, llámese por el virus o bacteria que sea, pero nunca se ha encontrado una relación causa-efecto de este virus causa esta enfermedad. Entonces, ¿qué se empezó a ver? Se empezó a ver que en algunos hospitales empezaron a haber más casos de enfermedad de Kawasaki. Dijeron, no, pues entonces la enfermedad de Kawasaki se causa por el virus, coronavirus. No, simplemente puede ser que este virus, coronavirus nuevo, SARS-CoV-2, genere la respuesta inmunológica tan exquisita que requiere la enfermedad de Kawasaki para desarrollarse y que haga que con mayor facilidad se pueda desencadenar comparado con otros virus. No es una razón para la cual los papás tengan que estar alarmados y de que yo no voy a regresar a mis hijos a la escuela porque le va a dar Kawasaki. Pues sí, pero también puede no darle. Y el riesgo de que le dé Kawasaki es significativamente menor que el riesgo del que le dé. Y ese ya es el trabajo de lo que hacemos nosotros los médicos, de hacer esto con ustedes, el explicarles, existe, ténganlo prendido, tengan el foco ahí encendido, pero no es cuestión de tener pánico. Todos sabemos que los accidentes automovilísticos son de las principales causas de muerte a nivel mundial y no por eso no salimos al coche.
pero tomamos precauciones, tenemos un coche con bolsas de aire, checamos los frenos, nos ponemos el cinturón de seguridad y eso es lo que estamos haciendo. Nos lavamos las manos, ¿sí? Lavarse las manos es ponerse el cinturón de seguridad, es ponerle freno a lo que me estoy metiendo al cuerpo, ¿no? La bolsa de aire es ponerme ese cubrebocas, ¿no? El evitar estar propagando esa enfermedad. Checar los frenos es evitar en esos lugares comunes. Todas esas cosas, esas recomendaciones que se han repetido una y otra vez, todo eso se reduce a que evitemos estos casos. Perdón, Luis, vamos a concluir en estos últimos minutos respondiendo algunas de las preguntas que tenemos aquí. Les pediría, por favor, que fuéramos breves y totalmente al grano. Una de ellas dice, ¿qué opinan del medicamento ivermectina y su reacción contra el virus, José Luis? Mira, la ivermectina es un medicamento que utilizamos para tratar los piojos, la escabiasis, y todo este revuelo alrededor de la ivermectina fue de un estudio que encontraron que in vitro, es decir, no en humanos, sino en células, en modelos de laboratorio, parecía que podía inhibir el virus. Sin embargo, no se ha podido demostrar que la ivermectina tenga este efecto en humanos. De ser cierto, se requerían dosis muy altas, mucho mayores a las que normalmente se utilizan, y es algo que no se ha utilizado y que hasta ahorita ningún país está respaldando, ninguna organización grande o seria ha respaldado su uso o hay evidencia de que sirva ni para el tratamiento ni para la prevención. Pregunta la señora Nuria Guizar. Luis, si tuviste COVID, ¿quedas inmune? No sabemos, sabemos que generas anticuerpos IgG, que son anticuerpos conocidos como anticuerpos de memoria. Entonces, sí tenemos algo de inmunidad. Lo que no sabemos es la duración de esos anticuerpos que impidan el que te vuelvas a contagiar. Sí se han reportado ya en algunos lugares en el mundo casos de personas que se han reinfectado por SARS-CoV-2. Existen, no es lo más común, pero no sabemos realmente cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos. De ahí también un poco que quizás sea pregunta de muchos, la dificultad para desarrollar una vacuna con tan poco tiempo que hemos tenido para conocer la enfermedad y conocer el impacto de la generación de inmunidad de esta enfermedad en el largo plazo. Ya hablamos un poquito sobre la vulnerabilidad de los niños. ¿Podrían, José Luis, hablar de esta en las mujeres embarazadas? Sí, por supuesto. Sí es dentro de la población que se considera un poquito más en riesgo. Al final de cuentas, el embarazo es un estado en el que muchos de los sistemas de nuestro cuerpo se adaptan de la mujer se adaptan a este proceso. También hay cambios en su sistema inmune. Entonces, en general, sí se considera una población de riesgo. Sí hay que tratar que las mujeres, dentro de lo posible, se protejan más. No es un riesgo muy significativo comparado con otras situaciones como enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, enfermedades mal controladas, pero en general sí es sensato que traten de extremar un poquito más las precauciones. Lo que sí no hay ahorita evidencia es que las mujeres embarazadas que se infectan, sus hijos hayan nacido con algún daño o con alguna afectación secundaria a esta infección. Lo que se ha demostrado con mujeres embarazadas es que la infección por el coronavirus puede desencadenar parto pretérmino, o sea, que empiecen las mujeres con contracciones antes de término. Tapetes sanitizantes, Luis. Nada, olvídense de los tapetes sanitizantes, no sirven para nada. Más que aparte generan un verdadero cochinero lleno de lodo y entonces tiene el potencial riesgo de que se esté acumulando y estancando agua ahí. Lo que hacen es llegar con una dilución le ponen cloro muy diluido a las suelas y ese cloro lo dejan ahí puesto todo el día. Entonces, como yo les decía hace rato, el virus que cae al piso, el virus del piso no se va a levantar, el virus no vuela. Y entonces, si ustedes traen el virus pegado en el pie porque lo pisaron y se van a su casa y entran a su casa sin quitarse los zapatos y sin desinfectar sus zapatos, ahí se va a quedar, no pasa nada. ¿Cuál podría ser el riesgo? Y si le quisieran ver a fuerza un riesgo de los zapatos, que un lactante, un niño chiquito que llegue gateando, agarre un zapato y se lo meta a la boca después de haber tenido ese contacto. Pero así de importante tendría que ser el riesgo, ¿no? De que le diéramos un lengüetazo a la suela del zapato. Muy bien. Luis, también ya que estás encarregado, las gotitas de cloro
el cloro milagroso que están ahora anunciando. Eso ha sido todo un tema. He tenido la oportunidad de estar documentándome mucho al respecto de esto, del famoso médico alemán descubridor de cómo estabilizar la molécula del dióxido de cloro para que no sea potencialmente grave. Primero que nada, ¿qué justifican quienes lo hacen? Justifican que es un proceso de hiperoxigenación lo que genera el dióxido de cloro y que eso te ayuda a que los pacientes les suba la oxigenación en cuanto le das. El principal factor que causa daño pulmonar en los pacientes con SARS-CoV-2 es la oxidación del pulmón. La reacción oxidativa que generan las células de defensa liberan concentraciones importantísimas de oxígeno reactivo. El oxígeno reactivo es como lo podemos encontrar en el agua oxigenada, por ejemplo. Ese oxígeno reactivo genera mucha inflamación y mucho daño a nivel del tejido pulmonar. Entonces, si nosotros aparte le ponemos algo más que oxide más, pues tiene ese riesgo. Segundo, no hay nada de ciencia atrás de esa cosa. En la ciencia, en la medicina y en los demás ramas de la ciencia, la evidencia científica que tiene menor validez, y por no decir no tiene nada de validez, es la experiencia de una persona. O sea, decir yo le di a mi paciente a tomar estas gotitas y se curó. Eso no tiene ninguna validez y desde el punto de vista científico. Lo que tiene validez desde el punto de vista científico es hacer estudios con muchas personas en diferentes lugares donde se utilice a la persona que se le está dando la medicina y a la persona a la que se le está dando un placebo en lugar de la medicina, que ninguno de los dos sepa qué le están dando y que los dos pacientes tengan las mismas características como pacientes. Aquí, la experiencia que tienen, entre comillas, en algunos centros es, pues yo se lo di igual a un viejito de 90 años que tenía insuficiencia respiratoria, como se lo di a un niño de 7 años que no tenía nada, como se lo di a una mujer embarazada con preeclampsia, etcétera. Entonces, esos grupos no son comparables y no podemos decir, ¿les ayuda o no? Hay únicamente registrado como estudio que se está realizando en todo el mundo, hay un estudio registrado que se está realizando en conjunto en Colombia y en España. Es un estudio voluntario. ¿Qué quiere decir? Que quien hace el estudio no está aleatorizando a los pacientes, sino yo llego y digo, yo Luis López Virlain, quiero que me den el dióxido de cloro. Y entonces eso tiene un sesgo enorme. ¿Por qué? Porque llega a ser, primero, el efecto placebo del medicamento es enorme. Y entonces, pues ahí es una cuestión que genera sesgo y que nos genera que no nos dé la información que queremos ese estudio. Y segundo, las características de los pacientes no son las mismas. Entonces, nunca no se va a tener la ciencia correcta para poder decir si funciona, porque si yo comparo a dos personas intubadas a las cuales llevo 48 horas dándole fulano manejo y a uno le pongo el medicamento y al otro no, sí mejora. Entonces, eso no hay. No sirve, no sabemos si no sirve hasta que no se haga un estudio de esa naturaleza. Y como no hay un estudio de esa naturaleza, no sirve. Segundo, quieren decir o quieren abogar de que la declaración de Helsinki decía que podemos utilizar cualquier medicamento que esté demostrado que funcione para algo, no tenemos que pedir autorización para su funcionamiento, para aplicarlo. Eso es cierto en medicamentos que tienen comprobada eficacia en el ser humano y que no tienen ninguna contraindicación. O sea, que decir yo ahorita descubrí que puedo tratar a un paciente con influenza, voy a poner un ejemplo, con aspirina, y resulta que con la aspirina se curan. Ahí sabemos, conocemos los efectos adversos de la aspirina, conocemos la seguridad de la aspirina, conocemos las dosis seguras de la aspirina y demostramos que tiene ese efecto, ahí lo podemos utilizar. Con esta, no le quiero llamar ni siquiera medicamento, con esta agüita bendita que le están dando a los pacientes, lo mismo sería ir a Tlacote, comprar agua de Tlacote y dárselos a tomar. Tengan mucho cuidado con esas cosas. También hoy leí algo sobre el oxígeno líquido, que es otra aberración, por lo mismo. José Luis, síntomas neurológicos de pacientes con COVID. Se han descrito cuadros de encefalitis en los que los pacientes presentan cambios en el estado de alerta, en la conducta, cuadros similares al síndrome de Guillain-Barré, que es un cuadro de una parálisis flácida. Se han descrito, son en realidad pues más del tipo anecdóticos, no es lo frecuente, y hasta ahorita lo que se cree es que no es tanto secundario a
a una actividad del virus per se o a una toxicidad del virus, sino a los cambios que produce nuestro propio sistema inmune después de haber estado infectado y tienen un poquito más que ver con la autoinmunidad. Pero sí se han descrito, son la excepción. No, no son los termómetros infrarrojos que te matan las neuronas, No, por porque supuesto que no. esa es Hay otra un que poco de traen ahora. preocupación, sí. Ah, Se han empezado a circular ah, videos que si producen radiación y que si matan ah. neuronas, no. Eso por supuesto que no. Los termómetros no utilizan radiación, no se asocia a ningún tipo de daño, no es mayor a la energía que podemos nosotros tener de cualquiera de los aparatos que usamos en la vida diaria, del teléfono, del microondas, de cualquier otra cosa. Son totalmente seguros y pueden ser útiles. Ojo, hay unos termómetros que sí utilizan radiación, pero es radiación infrarroja que es inocua, o sea, no genera daño, que son los tipos de termómetros esos que se utilizan en los aeropuertos, que es como cuando vemos el National Geographic y vemos que están viendo cómo se ven calientes o fríos los animales, así es. Y esos generan radiación, pero no tiene, es una radiación infrarroja que es buena, o sea, no le genera daño a ninguno. Los pacientes que logran superar el coronavirus, que llegaron a tener enfermedad pulmonar grave, sí pueden tener secuelas pulmonares, respiratorias graves. Incluso pueden ser hasta candidatos eventualmente a un trasplante de pulmón, porque sí, el COVID en el pulmón, una vez de que empieza a hacer daño, hace un daño muy severo. Una persona que llega a necesitar intubación y se llegara a recuperar, sí queda con secuelas pulmonares. Rinitis alérgica no tiene problema, infecciones frecuentes en la garganta no tienen problema. Tratando pues de ir contestando las preguntas. En resumen, ¿qué se puede hacer? Uno, que no cunde el pánico. Dos, mantenerse con un cubreboca bien puesto siempre que estén al aire libre. Un aseo exagerado de manos o aplicación de gel antibacterial. Y tomar las medidas de distanciamiento social. Y ahorita que han liberado un poco, más que nada creo yo que por el tema económico han liberado las actividades, no echemos confianza. Estén conscientes de que este bicho va a estar aquí con nosotros, nos va a acompañar todavía por un tiempo. Mientras no haya una vacuna, desafortunadamente no podemos tener seguridad de que esto se va a acabar. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿Quién sabe? Hay gente que dice que llegaría por ahí de diciembre, hay gente que dice que se tardará un poco más. Hay que vivir de regresar lo más que se pueda a la normalidad, sabiendo que el lavado de manos, el cubreboca y la distancia es fundamental. Las caretas sin cubreboca no sirven para nada, para nada. Entonces, si van a usar careta, tienen que usar careta y cubrebocas. Todas estas desinfecciones de las cosas que llegan del súper o de las cosas que trae el Uber Eats, son precauciones que pueden servir, pero no se ha comprobado tampoco que eso sea 100% fuente de transmisión. El virus no está en el aire. Esta es una infección por infusión y requiere un contacto estrecho, ¿no? No necesitan usar jabones antibacteriales. Con el jabón normal, agua y jabón es normal. Y creo yo que no habría otra precaución así en general. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Sé que quedaron ahí algunas preguntas. Las vamos a contestar buscaremos la manera de tener sus correos o escribirme a mí. Si quieren es ricardo.lopez@anahuac.mx, ricardo.lopez@anahuac.mx. Si quieren dar sus correos, por favor, para que Luis y José Luis, para que puedan dirigirse a ustedes para aclarar las preguntas que quedaron ahí en el tintero.
Acuérdense, el cubrebocas es para proteger a los demás, no para protegerse a uno. Entonces, usen su cubrebocas y tengan conciencia social de utilizarlo. No tienen que ir a comprar un cubrebocas N95. Por favor, no lo hagan. Que esos cubrebocas se limiten para el uso de personal de salud. ¿Por qué? Porque hay muy pocos y se están enfermando muchos médicos que tienen contacto muy cercano con los enfermos. Si todos utilizan cubrebocas de tela, cubrebocas quirúrgico, estando en contacto cercano con otras personas, ustedes van a proteger a los demás. Por eso decía en algún momento el doctor López-Gatell, dan una falsa sensación de seguridad. Es cierto, dan una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque sientes tú que te está protegiendo a ti, pero no te protege a ti. Tú proteges a los demás, pero si en un grupo estamos 10 personas y los 10 estamos usando cubrebocas, a mí me están cuidando 9 personas en lugar de estarme cuidando yo solo. Entonces no tienen que ir a comprar un cubrebocas específico o especial. Tienen que conocer nada más el cubrebocas que tienen, para qué sirve. Tienen que de todas maneras, usando cubrebocas, guardar su distancia con las personas y tienen que, además de usar cubrebocas, estarse limpiando las manos. No entren en pánico. La información es la mejor herramienta que tenemos. Población general, periodistas, políticos, médicos, todos tenemos la información como nuestra herramienta más útil para poder hacer las cosas que queramos hacer lo más pronto posible y hacerlos seguros y con los riesgos, con los mínimos riesgos. Así es, pues nada más enfatizar en eso, tenemos que empezar a aprender a retomar nuestras actividades, tenemos que reaprender a cómo hacer muchas de las cosas que hacíamos antes. Todavía estamos en un momento en que estamos aprendiendo muchas cosas de este virus, tenemos que ser conscientes y no solo se trata de protegernos a nosotros, sino de protegernos a los que nos rodean, limitar nuestras actividades lo más que se pueda. Sabemos que hay mucha gente que no puede quedarse en casa, pero bueno, sabemos que hay muchas otras cosas que pueden esperar y muchas actividades que pueden esperar, hacer que esperen, evitar los lugares cerrados, evitar los lugares concurridos y aquellas cosas que tengamos que hacer, como por ejemplo ir al súper, buscar estrategias para disminuir el riesgo, a lo mejor ver cuál es la hora en la que nos vamos a encontrar menos gente, tratar de hacer las actividades al aire libre lo más que se pueda, son formas en las que podemos ir previniendo y bueno, insistir en el uso del cubrebocas. Cualquier cubrebocas de tela que nosotros mismos hagamos nos puede funcionar, lo más importante es usarlo bien. Hay muchísimos videos ahorita que pueden encontrar en internet sobre cómo usarlo bien. En resumen, que cubra bien la nariz, que cubra completamente la boca. Y lo más importante, no estarlo agarrando, no quitárnoslo para hablar, no quitárnoslo para toser, no que ya nos cansamos y nos lo bajamos al cuello. Simplemente salimos de la casa y el cubrebocas se queda puesto hasta que volvemos a regresar a la casa. Y pues nada más de lo que mencionaba el doctor, igual mi correo con gusto puedo ver las preguntas que hayan quedado pendientes, es jlcopado@gmail.com, jlcopado@gmail.com. Pues bueno, agradecerles mucho a todos. Recordarles que la sesión está grabada. Gracias, doctores. Y bueno, que tengan excelente tarde todos. Nuestra sesión estará en el canal de YouTube. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.